La sala de juntas estaba en silencio. Mis 3 hermanos me miraban con expresiones frías mientras yo sostenía el documento que acababan de entregarme. Votación unánime, decía el papel. Después de 10 años trabajando en la empresa familiar, me estaban sacando. Las mujeres no entienden de negocios reales, dijo Rodrigo, mi hermano mayor, cruzando los brazos. Papá construyó esto para sus hijos. Para hombres que puedan manejarlo. Busqué los ojos de mi padre al otro lado de la mesa. Él, quien me había enseñado todo sobre la industria textil desde que tenía 15 años. Él, quien me llevaba a las fábricas los sábados mientras mis hermanos preferían salir con amigos. Esperaba que dijera algo. Pero mi padre solo miró hacia abajo y guardó silencio. Tienes una semana para recoger tus cosas, agregó Bernardo, el del medio. Te pagaremos lo justo. Nada más. Mi hermano menor, Ignacio, al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Pero tampoco dijo nada. Recuerdo que salí de esa sala con la cabeza en alto. No les di el placer de verme llorar. Pero en cuanto llegué a mi apartamento, me derrumbé. No era solo el trabajo. Era la traición. Era el silencio de mi padre. Era sentir que 10 años de mi vida no habían significado nada para ellos. Y entonces, algo cambió dentro de mí. Recordé las palabras de mi abuela antes de morir: Dania, cuando te subestimen, sonríe. Porque ellos no saben lo que tú sabes. Y yo sabía muchas cosas que mis hermanos habían olvidado. Sabía que la mayoría de nuestros clientes importantes confiaban en mí, no en ellos. Sabía que cuando había problemas, me llamaban a mí. Sabía que Rodrigo llegaba tarde a las reuniones y que Bernardo trataba mal a la gente. Sabía que Ignacio apenas aparecía por la oficina. Pero había algo más. Algo que nunca les había contado. Durante los últimos 5 años, mientras ellos pensaban que yo solo ayudaba con el papeleo, yo había estado estudiando. Cada noche, después de salir de la oficina, tomaba clases. Terminé una maestría en negocios. Hice cursos especializados. Asistí a conferencias donde conocí a personas importantes de la industria. Construí conexiones. Aprendí estrategias. Me preparé. ¿Para qué? En ese momento, ni yo misma lo sabía. Solo sentía que necesitaba ser mejor. Necesitaba demostrarme a mí misma que valía más de lo que mis hermanos pensaban. Y ahora, ese conocimiento, esas conexiones, toda esa preparación, finalmente tenía un propósito. Me senté frente a mi computadora. Y comencé a escribir. No un currículum para buscar trabajo. Escribí un plan de negocios. 3 días después, firmé los papeles de mi salida. Mis hermanos parecían aliviados. Rodrigo incluso sonrió cuando le entregué las llaves de mi oficina. Es lo mejor para todos, dijo, dándome una palmada condescendiente en el hombro. Seguro encuentras algo más apropiado para ti. Tal vez en una tienda o algo así. Sonreí. Esa sonrisa tranquila que mi abuela me había enseñado. Sí, respondí simplemente. Encontraré algo apropiado para mí. Rodrigo asintió, satisfecho, sin captar el verdadero significado de mis palabras. Mientras caminaba hacia la salida, Lucía, mi asistente, me alcanzó en el pasillo. Dania, susurró, con lágrimas en los ojos. Esto no es justo. Lo sé, Lucía. Pero todo estará bien. ¿Qué vas a hacer? Lucía había sido leal conmigo durante años. Voy a construir algo mejor, le dije. Y cuando esté lista, te voy a llamar. ¿De acuerdo? Ella asintió, sin entender completamente lo que yo ya sabía. Lo que mis hermanos no sabían era que ya había dado el primer paso. El día anterior, había registrado el nombre de mi nueva empresa. Y en 2 semanas, todo cambiaría. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. No por el trabajo. Eso era lo fácil. Lo difícil era la soledad. Despertar cada mañana sin un lugar al que ir. Ver el teléfono y no recibir llamadas. Sentir que había perdido no solo un trabajo, sino una identidad completa. Pero seguí adelante. Mi primera llamada fue a Gloria Fuentes, una diseñadora talentosa que había trabajado conmigo en varios proyectos. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio del otro lado de la línea. Dania, dijo finalmente.
Tus hermanos son unos idiotas. Yo trabajo contigo, no con ellos. Si estás comenzando algo nuevo, cuenta conmigo. La segunda llamada fue más difícil. El señor Raúl Pacheco había sido proveedor de mi familia durante 15 años. ¿Qué puedo hacer por ti, Dania?, preguntó cuando contestó. Señor Pacheco, necesito contarle algo. Le expliqué todo. Las palabras de mis hermanos. Mi decisión de empezar sola. Esperaba rechazo. Esperaba que dijera que tenía lealtad con mi familia. En cambio, se rió. Una risa amarga. Dania, la semana pasada tu hermano Bernardo me gritó por teléfono porque un envío llegó un día tarde. Un día. Me trató como si fuera su empleado. Después de 15 años de trabajo juntos. Hizo una pausa. Tú siempre me has tratado con respeto. Siempre has sido justa. Si necesitas materiales, los tendrás. Y te daré mejores precios que los que tiene tu familia. Una llamada tras otra. Cada persona que había trabajado conmigo dijo que sí. No por lástima. Sino porque habían visto cómo yo trabajaba. Porque confiaban en mí. En 3 semanas, había construido un equipo pequeño pero sólido. Y entonces llegó el momento más importante. Una tarde, marqué un número que conocía de memoria. Un número que había llamado cientos de veces durante los últimos 3 años. Dania, contestó una voz familiar. ¿Eres tú? Hola, señor Fernando. ¿Tiene tiempo para un café? Fernando Alvarado era el director de Grupo Alvarado, el cliente más importante de la empresa familiar. Representaba casi la mitad de todos los ingresos. Pero más que eso, durante 3 años, yo había construido una amistad con él. Desayunábamos una vez al mes. Conocía a su esposa, a sus hijos. Sabía que le gustaba el café sin azúcar y que odiaba las reuniones que empezaban tarde. Nos encontramos 2 días después en una cafetería del centro. Me sorprendió tu llamada, dijo Fernando, sentándose frente a mí. Escuché rumores de que dejaste la empresa familiar. No fueron rumores. Es verdad. ¿Puedo preguntar qué pasó? Respiré profundo. Este era el momento de la verdad. Mis hermanos votaron para sacarme. Dijeron que las mujeres no pertenecemos al mundo de los negocios. Fernando frunció el ceño, claramente molesto. Pero tú manejabas nuestra cuenta. Tú resolvías los problemas. Tú eras la única que realmente entendía lo que necesitábamos. Gracias por decir eso, señor Fernando. Significa mucho. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Saqué una carpeta de mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz era firme. Comencé mi propia empresa. Textiles Innovación. Y quería mostrarle lo que puedo ofrecerle. Fernando abrió la carpeta. Revisó cada página en silencio. Podía ver cómo su expresión cambiaba con cada propuesta. Dania, esto es impresionante. Mejor de lo que he visto en años. He aprendido mucho trabajando con usted, señor Fernando. Se quedó en silencio por un momento, mirando los documentos. Necesito ser honesto contigo, dijo finalmente. Tu hermano Rodrigo me llamó la semana pasada. Llegó media hora tarde a una videollamada importante. No recordaba detalles básicos de nuestro contrato. Y cuando le mencioné un problema con la última entrega, me dijo que yo era demasiado exigente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nuestro contrato con tu antigua empresa termina en 6 semanas, continuó Fernando. Y honestamente, Dania, estaba considerando no renovarlo. Dejó las palabras flotando en el aire entre nosotros. Pero ahora que te veo aquí, con tu propia empresa, con estas propuestas. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Dame 2 semanas para pensarlo. ¿De acuerdo? Esas 2 semanas fueron eternas. Cada mañana me despertaba preguntándome si había hecho lo correcto. Si estaba siendo desleal con mi familia. Si debía simplemente olvidar todo y buscar un trabajo normal. Pero entonces recordaba las palabras de Rodrigo, las mujeres no entienden de negocios reales. Recordaba el silencio de mi padre. Y recordaba todos esos años de trabajo que habían ignorado completamente. No. No estaba siendo desleal. Estaba siendo justa conmigo misma. En el día 14,
Exactamente a las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Dania, habla Fernando Alvarado. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? 2 horas después, estaba sentada frente a él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Fernando deslizó un documento a través de su escritorio. Grupo Alvarado ha decidido no renovar el contrato con la empresa de tu familia, dijo sin rodeos. El servicio ha disminuido demasiado. Ya no cumple nuestros estándares. Hizo una pausa. Cada segundo se sentía como una hora. Pero queremos trabajar contigo. Con Textiles Innovación. Este es nuestro contrato propuesto. Mismos términos, pero con las mejoras que sugeriste. Mis manos temblaban mientras tomaba el documento. Señor Fernando, yo no sé qué decir. Di que sí, sonrió. Y Dania, esto no es un favor. Esto es negocio. Tú eres la mejor en lo que haces. Siempre lo has sido. Firmé el contrato ese mismo día. Cuando salí de su oficina, tuve que sentarme en mi auto por 10 minutos antes de poder manejar. Lloré. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio. 3 semanas después, estaba trabajando en mi pequeña oficina cuando sonó mi teléfono. Era Lucía. Dania, su voz sonaba extraña. Mitad asustada, mitad emocionada. Necesitas saber lo que está pasando aquí. Es un desastre total. ¿Qué ocurrió? Grupo Alvarado canceló su contrato esta mañana. Rodrigo está gritando. Bernardo está culpando a todos. Ignacio se encerró en su oficina. Tu padre, Dania, nunca había visto a tu padre así. Está completamente callado, como en shock. Cerré los ojos. Una parte de mí sentía tristeza por mi padre. Pero otra parte, la parte que todavía dolía, sentía que esto era necesario. Eso no es todo, continuó Lucía. Rodrigo llamó a Fernando Alvarado exigiendo explicaciones. Y Fernando le dijo la verdad. Le dijo que ahora están trabajando con Textiles Innovación. ¿Y qué dijo Rodrigo? Al principio no entendió. Preguntó qué empresa era esa. Y cuando Fernando le dijo tu nombre. Lucía hizo una pausa dramática. Dania, tu hermano se quedó completamente mudo. Luego empezó a gritar que era imposible, que tú no podías haber hecho eso, que era competencia desleal. Fernando simplemente le colgó. Me quedé en silencio, procesando todo. Lucía, ¿recuerdas cuando te dije que te llamaría? Sí. ¿Todavía estás buscando un mejor lugar para trabajar? Hubo un silencio. Luego escuché una risa suave, casi incrédula. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Gerente de operaciones. Mejor salario. Un lugar donde tu trabajo será valorado. Renuncio mañana mismo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Era pequeña. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles eran de segunda mano. Pero era mía. Y entonces, mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla y mi corazón se detuvo. Era el número de la oficina principal de la empresa familiar. Pero no era la extensión de Rodrigo. No era la de Bernardo. Era la línea directa de mi padre. La línea que él solo usaba para llamadas importantes. Miré el teléfono sonar 1, 2, 3 veces. ¿Debía contestar? ¿Qué me diría? En el cuarto timbre, contesté. Papá. Dania, su voz sonaba diferente. Quebrada. Necesito hablar contigo. En persona. Por favor. Nos encontramos al día siguiente en el parque donde solía llevarme cuando era niña. El mismo parque donde me compró mi primer helado después de mi primera venta exitosa. Mi padre se veía más viejo. Como si hubiera envejecido 10 años en 2 meses. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. Sus hombros estaban caídos. Nos sentamos en una banca sin decir nada por un largo momento. Tus hermanos quieren demandar, dijo finalmente. Dicen que les robaste un cliente. Que usaste información confidencial. ¿Y tú qué piensas, papá? Mi padre miró al suelo. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Pienso, comenzó, y su voz se quebró. Pienso que cometí el peor error de mi vida cuando me quedé callado ese día.
Las palabras me golpearon como una ola inesperada. Tú eras la mejor de todos mis hijos, continuó, y ahora las lágrimas corrían por su rostro. Siempre lo fuiste. Pero yo crecí en otro tiempo. Pensé que debía seguir ciertas tradiciones. Pensé que protegía a tus hermanos. Pero lo único que hice fue perderte a ti. Durante 2 meses he visto cómo tus hermanos destrozan lo que tardé 30 años en construir. Rodrigo solo sabe gritar. Bernardo culpa a todos menos a sí mismo. Ignacio ni siquiera intenta. Y me di cuenta de algo terrible. Se volvió a mirarme directamente. Me di cuenta de que cuando te echaron, no perdieron una empleada. Perdieron el corazón de la empresa. Perdieron a la única persona que realmente entendía lo que yo intentaba construir. Una lágrima rodó por mi mejilla. Durante meses, había querido escuchar estas palabras. Pero ahora que las oía, el dolor no desaparecía mágicamente. Solo se sentía diferente. ¿Sabes cuántas noches pasé preguntándome qué había hecho mal?, susurré. ¿Por qué no era suficiente para ti? Siempre fuiste suficiente, lloró mi padre. El problema nunca fuiste tú. Fui yo. Mi cobardía. Mi incapacidad de defender lo que era correcto. Nos quedamos sentados en silencio. No era un final perfecto de cuento de hadas. El dolor no desaparecía con unas palabras. Pero era un comienzo. Le dije a tus hermanos que no apoyaré ninguna demanda, agregó después de un momento. Les dije que si intentan hacerte daño, yo mismo testificaré a tu favor. Porque la verdad es que tú no robaste nada. Ellos lo perdieron por su propia arrogancia. Gracias, papá. No me agradezcas. No merezco tu gratitud. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De la mujer en la que te convertiste. De la empresaria que eres. Eres mejor de lo que yo jamás fui. Abracé a mi padre. No porque todo estuviera bien. Sino porque, a pesar del dolor, él seguía siendo mi padre. 3 meses después, Textiles Innovación tenía 5 clientes importantes. Mi equipo había crecido a 15 personas, incluyendo a Lucía como mi mano derecha. Cada mañana, me despertaba emocionada por ir a trabajar. Un martes por la tarde, Lucía entró a mi oficina con una expresión extraña. Tienes una visita sin cita. Dice que es urgente. ¿Quién? Tu hermano Ignacio. Mi hermano menor entró con las manos en los bolsillos, viéndose más joven y vulnerable de lo que recordaba. Dania, yo vine a decirte algo que debí decir hace meses. Respiró profundo. Debí haberte defendido ese día. Debí haber votado en contra de Rodrigo y Bernardo. Pero tenía miedo. Y esa cobardía es algo que voy a cargar por el resto de mi vida. ¿Por qué vienes ahora, Ignacio? Porque vi lo que lograste. Porque me di cuenta de que pasé toda mi vida siguiendo a personas que no valían la pena seguir. Porque quiero ser diferente. Quiero ser como tú. Lo miré por un largo momento. Buscando sinceridad en sus ojos. Y la encontré. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que admiro tu valentía. Y que lamento profundamente haberte fallado. Te creo, Ignacio. Y te agradezco por venir. Cuando se fue, me quedé pensando en todo el camino recorrido. No había sido fácil. Hubo noches de duda. Momentos de miedo. Lágrimas que parecían no terminar nunca. Pero había aprendido algo fundamental. Mi valor no dependía de la aprobación de mis hermanos. No dependía del silencio de mi padre. Mi valor venía de mi trabajo, mi dedicación, y mi capacidad de levantarme cuando me tiraban al suelo. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, recibí un mensaje de Fernando. Dania, 3 empresas más quieren conocerte. ¿Te interesa? Sonreí. Por supuesto. Porque esto era solo el comienzo. A veces, las personas que te subestiman te hacen el favor más grande de tu vida. Te obligan a descubrir de qué estás hecha realmente. Te empujan a construir algo que nadie puede quitarte. Mis hermanos pensaron que me estaban borrando de la historia familiar. Pero en realidad, me liberaron para escribir mi propia historia. Una mucho mejor.